Buenas tardes, estamos aquí, vamos a hablar de tres novelas, a mí, que son Eugénie Grandet ay, Eugénie Grandet de Honoré de Balzac, Madame Bovary de Gustave Flaubert y de Nana de Solá. De hecho, las debería... escogí estas tres pues porque son tres novelas que van y vienen mucho a la librería, mucho, mucho, mucho. De hecho, cuando yo decidí, todavía yo tenía una Eugénie Grandet, pero se fue y lo vendí con toda la confianza de que iba a encontrar otro. Y no, me quedé sin ejemplares de Eugénie Grandet de Honoré de Balzac. Pero, bueno, aquí por ejemplo tenemos tres ediciones distintas de Madame Bovary y tres ediciones de Solá. Incluso, bueno, las de Madame Bovary hay dos en catalán, traducida por Ramón Churiguera, y una de Joan Salas, el de Incerta Gloria, que es esta. Y luego de Solá tenemos una original en francés, una que no... Ay, ya están confundidas, pero bueno, tengo esta sola, Madame Bovary, Madame Bovary. Esta nana no tiene consignado al traductor, y este es Carlo de Arce. ¿Por qué escogí estas tres? De verdad es algo arbitrario en el sentido de que, bueno, la condición que cumplen es que vienen y van a la librería con frecuencia, y me interesa que se hable de todas estas novelas que siempre están, ¿no? Que siempre presentan. Y porque además, pues yo hubo un momento cuando yo era veinteañero, ingenuo e intenso, me puse a leer muchísimo el siglo XIX, mucho, 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 porque además, pues yo estudié teatro y además tenía mucha relación con el tipo de teatro que a mí me interesaba. Entonces, por estos motivos fue que empecé a pillar estas novelas. Un comentario, esto puede ser una charla, si quieres interrumpir o todo lo que quieras, estás adelante, para que te escuche el público, ahí tienes el micrófono, lo puedes pillar así para que lo robes. Una de las primeras cosillas que son muy interesantes de estas novelas es que todo el siglo XIX empieza con las novelas de entrega, que es decir, que son novelas que se van publicando por partes en periódicos o en publicación o revistas, entonces, porque además era la manera en que los autores podían ganar dinero, porque todavía no estábamos en el momento de los derechos de autor, apenas en el siglo XIX es cuando empieza la ley. Incluso hay un código napoleónico que empieza a considerar ya los derechos de autor en principio del siglo XIX, pero eso se va formalizando durante esos 100 años. En realidad no funcionaba como funciona ahora, que ya hay una ley como que más universal y transversal que puede cruzar por todos los países, sino que esta vez, en aquel entonces, incluso los libros piratas eran mucho más rentables. Por ejemplo, en Bélgica había una producción muy grande de libros franceses, llegaban a Bélgica, se producían en Bélgica y se vendían piratas en Francia y en Alemania, porque eran los países que tenía como hermanos, y entonces salía más barato comprar el libro pirata que el libro físico. Con esa competencia es que los autores tenían que batallar. Entonces la manera de sacar dinero era pues, ir ofreciendo, porque se les pagaba por página. Y además a veces los periódicos y las revistas eran compradas porque traían la novela del autor de fama. Es decir, Víctor Hugo escribió así, Alejandro Dumas escribió así, eh, bueno, Flaubert y Solá escribieron de esa manera. Incluso de la Eugénie Grandet, la gran ausente, la que no tengo aquí, Flaubert, Balzac la empezó a escribir de manera por entregas, pero le falló y decidió un momento no, lo volvió libro porque él quería formarlo parte de toda su serie de la comedia humana de 90 libros, y entonces decidió, por prestigio, eliminar la novela por entregas. Madame Bovary sí que se hizo por entregas entre el 56 y luego ya se publicó el libro en el 57, en 1857 quiero decir, y cuando Flaubert estaba muriendo en el 80, Solá estaba publicando por entregas Nana. Todas son francesas las tres, ¿no? Sí, escogí francesas porque luego me gustaría hacer unas de novelas inglesas y otra vez rusas, para no expandirnos, porque también en Inglaterra y en Rusia funcionó muy bien la novela por entregas. Aquí en España no. Sí, también. También. Sí, Emilia Pardo Bazán. Pues esto estudian en novela por entregas también. Sí,
sí, creo que Benito Pérez Galdós también, e incluso hay muchísimos autores que en aquel momento eran muy, muy famosos, pero que ya ahora ya no se recuerdan. Por ejemplo, hay un autor francés, porque es de los nombres que me acuerdo, porque es el periodo que me repasé, Eugène Sue, que es todavía medio conocido, pero ya más o menos pasó al olvido. Él, por ejemplo, en aquel entonces era muy conocido, muy comprado, muy buscado, pero a la fecha ya sus novelas van quedando en el olvido. Y a mí me hubiera gustado incluir también a George Sand, que es la escritora francesa que eh, también escribió por entregas y que tuvo mucha fama, pero no viene tanto. La única novela que nos suele llegar es un invierno en Mallorca, iba a decir un verano. Pero esa es la única novela de ella que suele llegar. Pero ella escribió muchísimo y también tuvo mucho éxito, y también era este tema de ir publicando, porque la manera en la que se ganaba dinero era por páginas, por la publicación. Pero todas esas novelas que ahora conocemos como un solo libro fueron por entregas. Por ejemplo, ahora que me preguntaste por Dostoyevsky o los rusos, Crimen y Castigo, los hermanos Karamazov, también fueron por entregas. Y lo que obliga a que tenga una novela por entregas no es solamente una curiosidad. Primero, por un lado, tenemos el asunto del mecanismo de consumo, porque obliga a que la gente vaya pagando para poquito, pero siempre a tiempo, y eso va sosteniendo las revistas y los periódicos. Pero además, pues, obliga a que los autores tengan una estrategia o encuentren maneras de llamar la atención y de generar el interés en el público para que puedan volver y puedan volver. Hay novelas que se retrabajan y ya no se nota, pero por ejemplo en Madame Bovary uno puede notar cuál era la entrega, porque dice primera parte y luego tiene un numerito, son pocas páginas, o sea, uno, pasan unas cuantas páginas, dos, entonces por ejemplo Madame Bovary sí tiene indicios de las entregas que fueron haciéndose, pero por ejemplo Nana, si se hizo por entregas, se retrabaja para que los capítulos ya sean extensos y todo cuadrado como libro. ¿Cuántas entregas? No sé cuántas, pero duraban meses. O sea, como lo que ahora, por ejemplo, una de las cosas, alguien me preguntó si esto podría ser como un antecedente, una antesala a las telenovelas. Y lo digo sí, porque normalmente la publicación de un libro, o sea, de un libro entero, de una historia, podía durar 6 meses. Y además, si tenía éxito, se alargaba. Pero lo hacían en semanario, supongo. Ajá. Normalmente, cada semana salía uno, ¿no? Y las que fueran más largas podían ser en revistas mensuales. O sea, eso va variando. Pero, por ejemplo, la de Naná, y si no me equivoco, era semanal. Empezó a mitad del 79 y terminó a principios del 80. O sea, sí se echó 6 meses mínimo. Y mira, tampoco es que sea una novela súper larga. Entonces, en realidad es que te vendían dentro del periódico 3, 4 páginas de la novela. Entonces, por eso tenía que ser importante que fuera como atrapante. Y por ese motivo también, por ejemplo, Los Miserables, El Conde de Montecristo, todas esas novelas son larguísimas, larguísimas. Y, por ejemplo, el Conde de Montecristo, la ventaja es que como van llamando la atención, el autor le va agregando aventuras, le va agregando aventuras, le va agregando aventuras. Bueno, como las series actualmente. Sí, por eso estábamos discutiendo si esto era como la antesala de las telenovelas, las series y todo eso. Y me parece como ahí es como interesante analizar cómo el mecanismo económico importa de que como no podemos pagar mucho por un volumen, hay que pagar de poquito en poquito, y ahí, por ejemplo, a los periódicos les interesaba tener buenos autores de renombre o famosos para que se pudiera sostener en los periódicos. En este caso ahora tenemos las plataformas que deben tener productos llamativos e interesantes para que se mantengan las historias. Y además de ese recurso hay que encontrar maneras de que la historia sea atractiva. Por ejemplo, todas estas novelas que no son las que estamos hablando ahora, sobre todo son como de la anécdota se vaya complicando, aparezca una nueva dificultad, y siempre como en los finales de las telenovelas o las series que te dejan en un punto de suspenso de no sabes qué va a pasar, esa estrategia es súper clara. La diferencia de, por ejemplo, estas 3 novelas que escogimos, Eugénie Grandet, Naná y Solá, es que responden a otro punto de vista, que es por lo que buscaban en el realismo.
Entonces ahí la manera de empezar a llamar la atención es a partir de la exploración de la psicología de los personajes. Entonces ahí Madame Bovary es súper clave, porque en lugar por ejemplo, Eugénie Grandet, me voy en orden de publicación. Eugénie Grandet se publicó por ahí de 1830 y la estrategia del autor es que va hablando por ejemplo, habla primero del pueblo, luego habla de la casa del señor Grandet, que es el padre, y va hablando de cómo se estructura la familia, habla luego del padre, y entonces tú tienes un título del nombre de una mujer, te avisan que esa mujer vive en esa casa, que es la hija del señor, y tú dices, ella va a ser la protagonista, ella es la que le va a pasar la historia, pero para que la historia de ella arranque, pasan páginas y páginas y páginas, que no son inútiles porque finalmente esa información de que el papá se hizo rico por medio de trampas, que sabe hacer administración, que sabe medio engañar a la gente, que tiene verborrea, eso va a servir para que luego quede claro por qué al señor es muy cuidadoso con su dinero y porque su única heredera es la niña, bueno, la jovencita de 23 años, y importa mucho casarla con alguien que pueda continuar ese dinero. Y la jovencilla no tiene grandes rasgos atractivos, ¿no? El atractivo, lo que el autor está haciendo un poco cruel, es que en realidad ella no es tan atractiva más que por el dinero del papá. Y entonces se vienen encima, el pueblo se divide porque está el galán A y el galán B, para ahorita no complicarme con los apellidos franceses, y la familia, entonces hay una parte del pueblo que está a favor del galán A y le conviene que el galán A se case porque con eso van a poder tener mercancías, van a tener ciertos privilegios, y hay otra parte del pueblo que en cambio se va a beneficiar si el que se casa es el galán B. El gran reto, la dificultad es que aparece un galán C de la nada, del que sí Eugénie Grandet se va a enamorar. Que no tiene beneficio, o sea, no es... No, porque de hecho es un primo de ella que vive en París, que viene de una familia con mucho más dinero, que luego va a venir a desgracia. Entonces en ese momento el padre va a decir, entonces este hombre no me interesa, ¿no? Entonces lo procura mandar lo más pronto posible a las Américas para que pueda resolver el problema de, no, pues este no nos va a traer beneficio. Pero claro, está la historia romántica, y entonces lo que Balzac va a hacer es contarnos cómo ella, como doña Rosita la soltera en García Lorca, que espera y espera y espera, ella se queda esperando, pero vamos viendo las consecuencias de las decisiones económicas, porque sobre todo ese libro está muy centrado en el patrimonio familiar de un señor que lo forjó y que no lo quiere soltar, ¿no? Y luego ahí quiero conectar otra vez la idea del dinero con Madame Bovary, que también igual pasa en otra provincia de Francia. Y aquí el tema ya no es tanto cómo va a conseguir el dinero, porque ya se viene que es una familia acomodada. El tema es que esta mujer no está, pues está aburrida. O sea, se casa, y además le encanta leer novelas de entregas. Entonces, esas historias son las que empieza a emocionarse ella, porque además lo que se me olvidó comentar es que muchísimas de las novelas por entregas que ya no quedaron suelen ser románticas, y suelen ser de personajes femeninos, y son títulos como Sin madre, Llantos de una hija, y sus títulos eran así, ¿no? En general, para que tuviera como claro de qué va la historia y cuál era la historia principal. Es curioso porque, igual que el siglo XIX, ahora los que más leen son las mujeres. Pero es que también en el siglo XIX, lo mismo, claro. En el siglo XIX las que leían eran las mujeres, y además, a ver, no tengo las fuentes aquí, pero sí más o menos los artículos explican que en general importaba que hubiera más población que la leyera, que cuál era la población amplia, la clase pobre. Y además, ¿quiénes podían leer más? Las mujeres. Entonces, por eso la edición de los folletines eran baratísimos, y muchos de los que compraban esos folletines eran mujeres. Y Madame Bovary es el personaje súper influido por el romance de estas novelas, porque ella justamente lo que está esperando es una historia apasionada, interesante, donde algo pase arrebatador, emocionante, y se termina casando con un doctor de clase media en una provincia, y entonces lo único que le queda es
pasear por todo el pueblo Ah, y nada más, y por el campo, y dice, esto es el amor, pero a mí me prometieron algo más, ¿no? y leer novelas de amor, claro. E incluso podría decir que le pasa un poquito como al Quijote, ¿no? El Quijote se vuelve loco por leer novelas de caballería, ella se vuelve loca por leer novelas románticas por entrega. Y eso es, por ejemplo, ahí es uno de los juicios donde se habla de cómo afecta culturalmente, o sea, la lectura sí influye y puede como hablar de la representatividad, puede hablar de los principios que se pueden sostener o defender. Y entonces Madame Bovary, el gran reto de ella, bueno, la dificultad es que ella se queda con la idea de que tendría que tener una historia de amor apasionada, no se la da a su marido, termina engañando a su marido con un hombre, ahora no recuerdo el nombre, lo engaña, pero resulta que ese amantazgo tampoco la llena y no termina bien, pero pues, la historia no se detiene ahí, entonces encuentra otro amante y encuentra, al menos son como 3 amantes. Uno súper así salvaje, uno más inocente y tal. Y vamos viendo esa producción de ella cuando de las primeras veces apenas la mirada, el besito, ya era súper perturbador y como poco a poco ese romper las reglas se va perdiendo y va como ganando maña y se va curtiendo y pero al mismo tiempo se va descubriendo que nada de lo que haga le satisface. No les cuento el final para que se puedan echar Madame Bovary. No termina bien, eso pues, es evidente. Pero además, por ejemplo, aquí es muy interesante cómo pues, ella se sigue manteniendo dentro de la estructura porque no le conviene desmatrimoniarse, porque finalmente no tendría los recursos y todo esto. Y luego pasamos a Solá con Naná. Naná es una novela que forma parte de una serie de 20 novelas. Si nos quejamos de las series, de las trilogías y las sagas de la actualidad, de, ay, esto es moderno, pues no. Bueno, primero, Balzac lo hizo con la comedia humana, que son 90 novelas, y Solá con la comedia, los Rougon-Macquart son 20 novelas, donde cada miembro de la familia tiene una novela donde es protagonista. La mamá de Nana, por ejemplo, es la protagonista de la novela 7, que es La Taberna, que es la que me gusta más, pero esa no llega. O sea, si a mí me pidieran una que yo pudiera recomendar, sería La Taberna de Nana. Digo, La Taberna de Solá, que es la mamá de Gervais, que es la mamá de Nana. Y es la historia de una lavandera que va triunfando, se pone primero lava la ropa en el río, luego consigue una lavandería, monta la lavandería, se consigue casar con un albañil que tiene un accidente, como ya no puede trabajar el albañil, se tira al alcoholismo y poco a poco ella se va dejando arrastrar por el alcoholismo, pierde la lavandería. No, son folletines. Sí, pero además, es muy bonito, esa novela es muy bonita en el sentido de cómo en la dejadez, las condiciones sociales sí te pueden arrastrar a ciertos problemas, en ese caso el alcoholismo, ¿no? Porque además es muy dolorosa porque vas viendo cómo ella sí trabaja y puede triunfar, monta su negocio, pues, le va bien, o sea, se vuelve la empresaria que nos pintaron los autónomos en la actualidad. Esa es la madre de Nana. Esa es la madre de Nana, y Nana sale en esa novela como bebé, que la van dejando siempre como ahí aventada, arrumbada, mientras sus padres están borrachos. Y Nana, esta novela empieza cuando ella ya es jovencita y es rubia, guapa, despampanante, y entonces la ponen como actriz sin talento, pero es como su escaparate. Entonces nos plantean como el teatro, en aquellos entonces ciertos espectáculos eran como el escaparate para ciertas chicas, para que los varones, los nobles, los burgueses las notaran y pudieran tener ciertas transacciones económicas, afectivas con las muchachas. Y entonces Nana, o sea, veamos cómo pasamos de que en 1820 estamos hablando de una chica que apenas le dan un beso y ella se enamora por años y años y años. Y pasamos a una mujer que utiliza todo su cuerpo, todos sus encantos y toda su falta de talento, porque si nos lo dice el autor, no tiene talento, para poder ir teniendo como tal. Es su manera de hay que hacer transacciones, tiene que estar con gente para poder salir adelante, y aquí la perspectiva del dinero es mucho más cruda, más fuerte,
Esto es del 90, Este se escribió en el 80. 80. Sí. Hay 50 años entre la... Entre la de los 30, sí. La Madame Bovary, ¿de cuándo es? Del 56. O sea, digamos que es como a la mitad del siglo. Digamos que tenemos una como más o menos de principios, una de mitad y una del finales. Además, bueno, Solá lo que le interesaba era retratar el periodo del Segundo Imperio, que ocurre justo entre los 50 y los 70, que es todo ese periodo. Evidentemente, Solá está escribiendo ya otra vez desde una república, desde un gobierno republicano, criticando todo el imperio y toda la estructura de la jerarquía de los nobles, la burguesía, y además a él se le armó un escándalo. Entonces estuvo estira y afloja, periodicazos, artículos de esta novela no debería existir. Eso cuando publicó esta. Sí, pero además él ya estaba acostumbrado. Él ya estaba acostumbrado porque te digo que esta es la novela 9 de 20, y entonces él aprovechaba todos esos escándalos para ir generando interés. Como ahora. No ha cambiado mucho. Ahora, hablando del escándalo, se me olvidó comentar que, por ejemplo, la de Madame Bovary, que no es tan sexual, o sea, bueno, tiene sexo, pero no está explícito como Nana. Él sí tuvo un juicio por faltas a la moral pública y fue absuelto. De hecho, está el mito de que él, al final de este juicio, dijo que él era Madame Bovary, ¿no? En ese sentido. Y entonces yo diría, todos somos Madame Bovary, todos nos enajenamos con la lectura, o con las series, o con las historias. Y entonces también podemos ver un poquito cómo se va transformando el siglo XIX, porque con esta hubo un juicio, y acá ya solo fue un escándalo. O sea, ya no hay represiones legales ni nada. Solá cuando muere, que en el siglo XX ya, ¿no? En 1902. Ya. Sí. 1902. O sea, en 20 años publica 10 novelas. Sí. O 12 novelas. ¿No? Sí, yo creo que se echaba una novela por año. Y además le interesaba como ir retratando diferentes momentos de la República. Yo, de esas 20 novelas, me eché 18, porque era veinteañero y muy intenso. Me faltaron las últimas dos. De esas 18, hay como 3 que sí son muy aburridas. El dinero es así de, sáquenme de aquí. La obra, que donde retrata a Cézanne, no me acuerdo. Bueno, Solá, a uno de los pintores impresionistas, lo retrata en esa obra, en esa novela. Era su amigo, y después de esa novela dejaron de ser amigos, se odiaron, se detestaron y se quejaron amargamente uno del otro. Y bueno, de ahí, por ejemplo, Solá tiene otra, que es una novela por entregas, que se llama La felicidad de las damas, o La delicia de las damas. La han traducido de diferentes maneras. Y esa ya tiene una miniserie. Y justito es la estructura de una telenovela. Chica pobre que llega a trabajar a una tienda, de estas tiendas de almacén por departamentos, se me olvidó el nombre. Y entonces ella empieza a trabajar ahí, ella es honesta, buena. La novela sirve de mucho pretexto para explicar todo el consumismo, cómo empezaron los grandes almacenes. Y se enamora, y el jefe, el dueño del gran almacén, se enamora de ella. Y entonces toda la historia es como ella y él están en el estira y afloja de sí, no, el jefe me va a querer, no sé cuántos, hasta que por fin se juntan y quedan súper apegados. Entonces, ahí es donde sí podemos encontrar que, en efecto, todas estas novelas son el antecedente de todas las telenovelas. Vengan, todas las telenovelas latinoamericanas. ¿Hasta cuándo publican así por entregas? No sé la fecha final exacta, pero sí fue en el siglo XIX. Yo creo que ha de haber habido, yo creo que todavía debe haber habido en 1910 novelas así, publicadas así. Luego ya eso se transformó en, por ejemplo, al menos vienen luego los cómics, que yo creo que también esa estructura de por entregas existe por los cómics. Luego, por ejemplo, en México, no sé si los cómics no eran más dirigidos a niños. Sí, al principio, pero yo creo que la estructura esa comercial de que hay que ir por entregas. También en México existieron las fotonovelas, no sé si en España aquí. Sí, también. Durante una época, sí, durante el franquismo. Sí, entonces las fotonovelas también eran... Sí, que se vendían
Ciertas semanales y estas cosas. Y luego yo creo que también eso episódico, fragmentario, se pasó también a la radio con las radionovelas. Con las radionovelas, claro, sí, las telenovelas. No, las radionovelas, sí. Ajá. La novela, sí. Entonces... Pero hubo un periodo que no se publicaban tanto en periódicos, sino se publicaban como fascículos, ¿no? También después. Sí, digamos, se fueron independizando de los periódicos y de las revistas, porque las revistas que te cuento sí eran con artículos y tal, y en un momento había una novela por entregas. Y hubo un momento que ya eso se separó, se desentendió y se volvió, como tenía tanta relevancia, se volvía un producto por sí mismo. Por eso te digo que yo creo que... Una novela por entregas se llamaba aquí, me parece. Sí, novela. Y bueno, ahora yo le digo folletín, pero le decían folletín al folleto que venía con el periódico y con las páginas de la novela. Muchas gracias. Yo quisiera saber cómo defines un dramón decimonónico. ¿Qué es y qué no es un dramón decimonónico? ¿Qué características debe tener una novela del siglo XIX para que la definas? Dramón. Ay. A ver, esta es una definición que en realidad no es formal, no es académica. Sí, a mí me parece que es porque finalmente tenemos otro tipo de novela. Una cosa que me va a servir para definir es justo lo contrario. Por ejemplo, Germinal de Solá, Rojo y Negro, todas estas novelas que hablan de hechos sociales, que son más históricas o que hablan de conflictos más políticos, aunque tienen estructura melodramática igual, o sea, de que hay una serie de personajes que enfrentan dificultades. A estas les digo dramón justo por esa semejanza que tienen con las telenovelas en la actualidad, donde normalmente hay una protagonista. En general es curioso que sea una mujer, que sea la que tiene que enfrentar las dificultades. Ya en la actualidad podemos más o menos entender por esta situación de género por qué es una mujer y no un hombre en estos dramones, porque estaba en menos dentro de un esquema de poder que la deja mucho más vulnerable, con muchas más dificultades y todo eso. Pero lo que tiene la clave del dramón es esta idea de una persona, una protagonista que enfrenta muchas dificultades emocionales, relacionales, es decir, que siempre está como en relación a su padre, a su marido, a sus amantes. Por ejemplo, Naná está frente a todos sus clientes, a su público amable y querido. Pero, por ejemplo, ese esquema, ese título, esa definición se me rompe en el momento que hablamos del Conde de Montecristo, que también lo incluiría dentro de los dramones. Porque el Conde de Montecristo es un personaje que quiere una venganza, ¿no? Pero ¿no sería más bien una novela de aventuras, el Conde de Montecristo? No lo sé, puede ser. Quizá hemos dejado las novelas de aventura para los hombres y los dramones para las mujeres. Sí. Y de hecho así está. Los dramones acaban mal. En general sí. Pero por ejemplo, las aventuras de hombres acaban bien. Ándale, sí. Y además, o sea, sí, por ejemplo... Es un sesgo de género. Sí, y además, claro. Por ejemplo, Los Tres Mosqueteros, todos acaban bien. el Conde de Montecristo, el objetivo inicial, aunque sea cuestionable, es asequible. Porque, por ejemplo, el Conde de Montecristo, esas venganzas que quiere hacer y todas las trampas y engaños que comete son justificadas dentro de la estructura de la novela y por la forma en que está contada la historia. Es la exaltación del héroe. Ajá. Y a las mujeres sí son juzgadas. Con todo y que, por ejemplo, a Madame Bovary, el juicio fue, una de las razones de este juicio fue que era muy neutro el autor, que era neutro, bueno, no se puede ser muy neutro, ¿no? Pero que no estaba condenando explícitamente el adulterio femenino. Pero acaba mal. Sí, acaba mal, pero para no lo condena explícitamente. Sí, pero fíjate que es muy interesante cómo para la sociedad no era suficiente. Pero es lo mismo que las tramas LGTB en las series, ajá, que al principio siempre acababan mal. Agárrate el micrófono. No, hombre, no. Que las tramas LGTB al principio de las series, sí, cuando salían, siempre acababan mal también. Sí, bueno, ahí... Sí, claro. Pero los dramones no son una forma también de intentar disciplinar a las mujeres, de alguna manera decir, si te sales de tu rol,
acabarás mal. Ay. Por eso también yo creo que en la actualidad son muy juzgados los dramones, ¿no? Y por eso también las novelas románticas en la actualidad tienen ese juicio, porque finalmente, a pesar de que son complacientes en una parte, o sea, para las lectoras son complacientes en el sentido de que hay una intensidad emocional, hay un galanteo, hay un llenar un hueco, Lo que le pasa a Madame Bovary, vuelvo a ella, finalmente sí son como de, tú vive la aventura pero no te salgas del redil. Dígame. Entonces, ¿qué quiso decir Flaubert cuando dijo Madame Bovary, Soy yo. c'est moi? O sea, no lo sé, pero yo creo que finalmente él estaba interesado porque estos tres dramones se salen del común de los dramones porque perviven, porque muchísimos dramones se olvidaron, y además estos pertenecen como a ese movimiento del realismo, no como las demás que suelen ser románticas, del movimiento del romanticismo. O sea, me hablo, por ejemplo, de La Dama de las Camelias, ¿cómo se llama la de Manon Lescaut? Se me fue la onda. Todas esas son las que perviven del romanticismo, pero la mayoría eran como más de ese estilo que rompe como con la regla. Lo que importa es la exaltación emocional, lo que importa es la aventura, por decirlo de una manera, y en estas lo que importa es tener una perspectiva un poco más objetiva, entender la psicología de los personajes. Entonces, Madame Bovary yo creo que por eso pervive, a pesar de que tenga esa estructura de Dramón, porque hace un retrato más del personaje, no la juzga tanto, o bueno, sí, pero lo hace a partir de los hechos. Nos muestra por qué es placentero para ella seguir con ese ideal de amor, pero también nos muestra por qué su sociedad es favorable para ello, porque finalmente vive en un campo aburrida, no tiene más allá del hogar, no tiene otra responsabilidad, no tiene un valor social, un valor simbólico, ni social, ni económico. Entonces es esta búsqueda de las mujeres de decir, oye, de algún lado yo tengo que importar, ¿cómo puedo yo salir adelante? Y sí, o sea, es castigada en el sentido de que tiene un mal final. No les voy a decir, no los voy a detallar, pero sí tiene un mal final. Y Naná ni se diga, porque Naná pasa unas aventuras que uno daría ganas de, porque hasta cierto punto son divertidas, porque hay un momento en el que ella tiene una casa, tiene un amante, pero va llegando otro amante y mientras tanto hay un tercer amante que se está colando y entonces ella lo que trata es, los tiene que sostener. Lo interesante de Sola es que no dice que no es por amor, sino porque importa, porque uno le da poder, uno tiene poder y entonces no vaya a ser que le pueda hacer daño en sus medios de trabajo, el otro tiene dinero, no vaya a ser que no le compre la casa o no le pague la mensualidad. Entonces, en ese sentido, es como una novela de enredos, pero con la seriedad de que si eso sale mal, ella sale mal y termina enfermísima. Bueno, ella es de los personajes que se empieza a hablar de las enfermedades. Entonces se puede decir que los decimonónicos inventaron el lema ¿los ricos también lloran? Ahí yo tengo una pregunta porque ahí sí necesitaría como profundizar más al respecto. Sí, los ricos también lloran, pero ¿hasta dónde los autores decimonónicos se atrevieron a cuestionar la estructura social? O sea, ahí es donde yo justo en la famosa telenovela de Los ricos también lloran queda clarísimo que sí hay que marcar una diferencia social y que además esa telenovela el público es los pobres. Ya, pero en el siglo XIX Ahí sí. Ahí sí entiendo que tanto por cuestiones de alfabetización como por cuestiones de asequibilidad, los lectores de las novelas por entrega deberían ser que clases medias bajas, no tanto clase trabajadora. Pues, ¿qué opinas? Yo creo que había parte de novelas, como eran muy, muy, muy baratas, que yo creo que sí llegaban a obreros. El problema es que yo no sé si tenían la capacidad del lector, es decir, el conocimiento y el tiempo. ¿Qué le dirías a un lector que mira muy de reojo estas obras porque le parecen un tostón, así de entrada, sin abrir la primera página? Es que
Yo más o menos puedo entender por qué podrían parecer un tostón, porque la primera vez que yo leí Nana, yo tenía, no sé, 20 años, algo así, y la mera verdad no lo entendí, me costó trabajo, no lo entendí por qué tanto escándalo. O sea, en realidad yo me acerqué por el morbo de que dije, pues esta es una novela escandalosa. Y, y no la entendí. Y ya con el tiempo, ya cuando ya más o menos como que comprendí un poco el contexto, yo creo que ese es uno de los grandes retos, como soltarse a entender que se vivía de otra manera y además que la narración es distinta a la actual. Hay que prestarse a un ritmo distinto al contemporáneo. No quiero decir si es mejor o peor, pero sí te presta muchísimo a descripciones. Entonces hay que soltar y hay que entender que pues en aquella época falta de imágenes, porque ahora estamos súper inundados de imágenes. En aquel momento la precisión de las palabras era como muy importante en las descripciones. Estas novelas, les prometo que no tienen tantas como Los Miserables. Los Miserables es capítulos enteros de descripciones. Y estas podrían parecer exageradas las descripciones, pero no lo son tanto. Y tienen un sentido para que luego, porque tienen los autores ahí sí planteaban un significado. ¿Por qué esa habitación es fría? ¿Por qué ese vestido está manchado de las orillas? Por ejemplo, en Ana es muy claro porque al principio la ropa que mencionan de ella es súper limpia, súper lujosa, aunque pueda ser, a veces trae cosas baratas, ¿no? Pero que tienen que ser lucidoras. Y poco a poco la ropa se va maltratando, se va ajando, ¿no? Entonces, una persona de la actualidad, sí, lo invitaría a que se anime a soltarse a ese otro ritmo, que se anime a entender qué hay detrás de las descripciones, qué significados hay, y que también entienda que otro estilo de vida, donde un beso en la mano era como casi lo que ahora tiene que ser, estaban encerrados en un cuarto y están haciendo ruidos, ¿no? En esta actualidad. Hay que entender que en aquella época ese beso en la mano es lo que el autor podría decir sin meterse en tantos problemas, ¿no? Como lo famoso en las películas de los 50, que es que se acercaba el galán y la dama y el galán, y se iba la cámara hacia la luna, y entonces ya entendías que estaban pasando una noche de pasión, pero no la ves, ¿no? Entonces más o menos eso también pasa en estas novelas, donde pasa mucho, porque además hay mucho escarceo, mucho sexo, o sea, si quieren novelas así candentes, estas lo son, solo que hay que ir entendiendo que no está detrás de esos pequeños símbolos que son el beso en la mano, la puerta que se cierra, el silencio, la voz a media, ¿cómo se dice? Sotoboche, cosas así. Yo creo que eso es lo que podría animar a la gente a leer estas novelas. Mira, este se niega. No deja de ser un tostón. Dale una oportunidad, también la puedes leer como una novela por entregas. Un Claro, capítulo cada semana mientras lees otras cosas más. Sí, sí, sí. No, y además, por ejemplo, estas, lo enganchador está en lo psicológico, en lo social. Por ejemplo, en Madame Bovary, que ella, cómo va retratando el personaje, cómo se va enamorando del galán y cómo eh, las reacciones del marido, cómo la trata la gente del pueblo, cómo eso va fomentando que ella se enamore o se vaya desenamorando de algún personaje o no. Cuando en otras novelas que son de otro estilo, ahí sí es como el de ¿se va a aventar por el abismo o no? ¿Va a caer o no? O sea, donde ahí lo que importa es la anécdota. En estas sí cuesta un poquito porque sí son menos concretas, son más del mundo interior, cómo les va. Si quisieran empezar con más acción, podría ser con Ana, y ya luego en otro momento se pueden ir para atrás. O Jenny Grandet sí como es más cortita y es mucho más explícita. Madame Bovary yo creo que lo que tiene es que justo es más, hay que saber leer mucho entre líneas, para poder sacar toda la información que tiene esa novela del mundo interior de los personajes. Y te enseñan muchísimo, si alguien está interesado como en escribir, enseñan cómo retratar el carácter de un personaje sin decir o sea, sin decir está enojado, o sea, suele enojar, sino que van planteando situaciones en las que tú vas viendo, ok,
este personaje tiende a la ira, este personaje se va a partir de esta acción A, B, C, D, puedo entender que está construyendo, se está transformando en esto, o va a reaccionar de tal manera ante tal circunstancia porque ya estoy reconociéndolo en cómo mueve el vaso, o sea, nos obliga como a ser observadores o aprender a interpretar, ¿no? Dentro de eso. Y agradezcamos que estas novelas no nos ponen la dificultad de un narrador no confiable, porque luego, por ejemplo, yo que sé, Cumbres Borrascosas tiene un narrador dudoso, ahí tú, además de estar interpretando al personaje, tienes que como valorar lo que te está diciendo el narrador, porque también no es confiable todo lo que te dice o está sesgado, ¿no? Y estos narradores, como son omniscientes o en teoría neutros, puedes como todavía apoyarte mucho en ellos. Entonces, como creador, funciona mucho como para saber encontrar maneras de, mira, se puede hacer así, se puede hacer así. Bueno, es lo que comentábamos, que se siguen reeditando. Madame Bovary se sigue reeditando. La de Alba la sigue publicando. La de... Sí, es una novela muy bonita. Las de Solá sí que no se editan tanto. Yo creo que son buenas, nada más que para... Por ejemplo, Nana, esto sí no lo dije, mamá, hay una versión mexicana. O sea, hay un autor que hizo una versión que se llama Santa, que no es naturalista, porque esta sí que es naturalista, y la de Santa es romántica, y es una chica que vive en un pueblo cercano a la Ciudad de México, en Chimalistac, o sea, cuando todavía Chimalistac no era parte de la Ciudad de México. Un soldado la enamora, la deshonra debajo de un puente, y entonces le dicen a esta chica, a Santa, que ella no tiene otro futuro más que ser trabajadora sexual. Entonces se la llevan a la Ciudad de México y se vuelve la prostituta más famosa. Y el pianista del cabaret es el que se enamora de ella. Pero ella se enamora de un torero. O sea, o sea, es un dramón, pero la estructura es más o menos como la de Naná. También muere igual de sífilis como ella. Nada más que Naná muere sola, abandonada, tal. Y Santa, el pianista, que es ciego, se me olvidó decirlo, para más Inri, el pianista es el que se queda cuidándola hasta el final. Uh-huh. Y entonces yo creo que sí tienen su interés. De hecho, estaba revisando que, por ejemplo, Eugénie Grandet, la que les acabo de contar, tiene una adaptación cinematográfica de hace 2-3 años. Y que ahora no bien que si estuviera disponible en alguna plataforma, pero tiene una versión actual. Porque muchas son ediciones de este. Sí, pero que te pongan en la preparatoria a leer una cosa así. Pues, en un bachillerato. En la secundaria, yo creo que el Quijote en la secundaria. Sí, pues a mí en la secundaria nosotros nos ponían a leer, no todo el Quijote, pero nos ponían unos fragmentos y yo di clases. Lo que pasa con el fomento de la lectura es que estas no son para jóvenes, o sea, no, sí se tienen que leer con cierta experiencia y además más o menos teniendo noción de cómo se vivía en la época. Por ejemplo, cuando yo en la universidad, no estoy hablando de del bachillerato ni nada, en la universidad teníamos que leer realismo teatro, por ejemplo, que tocaba leer mucho Ibsen. Y a mí me gusta mucho Ibsen, pero hubo cosas que yo no entendí hasta que supe lo que era el frío. Porque, por ejemplo, en las obras de Ibsen, además las traducciones son como muy malas, ¿no? Te dicen, hay una estufa. Y yo decía, ¿pero qué hace una estufa en el medio de la sala? Porque yo no había entendido que se le dice estufa al aparato que se le pone leña para calentar la habitación porque hace tanto frío. Pero es que... Eso es un problema de lenguaje. Problema de lenguaje y de desconocimiento. Sí, pero... No, pero es que yo como que todavía... Eran dos problemas, el de problema de lenguaje, pero súmale que además yo no imaginaba cómo ibas a poner una estufa en una habitación. O sea, porque además en esas estufas ponen las tostadas, ¿no? Y además por lenguaje, como las traducciones solían ser españolas, como que yo no quedaba claro que para una tostada es un pan tostado. Lo que yo le digo pan tostado. Y entonces teníamos que hacer como mucho, como que teníamos que investigar mucho.
Pero cuando empiezas a verlas en escena, cuando ya ves, dices, ok, es que antes se vivía así, ok. Y además en en las obras de teatro de Ibsen hay detalles que importa que esté una estufa, porque luego eso tiene repercusiones en el samovar en las obras de Chekhov. Ya se va a servir el samovar y no sé qué, y si uno no tiene como esa noción de que es como lo que dirían, aquí se come a las 2 y si no es a las 2, entonces ya entiendes que los personajes están ejerciendo una presión sobre otro personaje para que pueda que se meta al redil o estas cosas. La próxima es el jueves 5 de febrero. Vendrá Pilar, que nos va a hablar de novela negra. Yo estoy así preparándome un poquito como esto de definir qué es novela negra y tal, pero ella es la que lee novela negra y nos va a estar recomendando novelas negras o policíacas. Y luego tenemos un taller de acuarela el sábado 7 de febrero con Ramsés, como la otra vez. Y cuando sepamos más actividades, las tendremos, pero estamos planeando, si sale bien todo, una lectura de poesía para cerca del San Valentín, el Día de Enamorados. Entonces ahí estamos.